Se dice que la menstruación es un proceso biológico en la mujer, pero ¿y si te dijera que es mucho más que eso? Quédate conmigo para comentarte un poco más sobre lo que significó el proyecto distorsionado de la menstruación, la energía femenina. La energía femenina y su entrega total. Antes quisiera aclarar un concepto que traemos todos, pero creo que es incompleto. La naturaleza. Siempre hemos creído que la naturaleza es una especie de divinidad, ¿no? Es como que Dios se mueve a través de la naturaleza. Así lo concebimos todos, ¿no? Y entonces la naturaleza acciona desde puntos que no son comprensibles para nosotros. Destruye, avanza, modifica escenarios en el planeta. La naturaleza lo es todo, ¿no? Es como un concepto inherente a nosotros, naturaleza, ¿no? Eh, Volcanes, ríos, mares, lluvias, animales, plantas, aves, humanos, todo está conectado con la naturaleza. Y es como que cuando pensamos en la naturaleza, pensamos en la flora y la fauna. Bueno, esas son programaciones. La naturaleza es solo la concatenación de una estructura que genetistas muy antiguos en las primeras civilizaciones como la hiperbórea, la polar, lograron preparar esas matrices. Y esas matrices tienen una codificación. Por lo tanto, la naturaleza también corresponde a una estructura de este planeta y contiene una programación. Si no logramos entender que todo y toda estructura contiene una programación, no vamos a poder salir de ese plano de lo incomprensible y lo comprensible. Es decir, cuando no comprendemos, bueno, se lo entregamos a Dios, Dios es el creador. Y ahí viven muchos, están ahí, viviendo. Pero la naturaleza es la concatenación estructural de elementales, agua, tierra, aire, fuego, que participan de una manera muy profunda en este planeta. O sea, es decir, todo lo que hay en este planeta contiene estos 4 elementos. Y a la vez hay, según nuestro conocimiento, átomos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué son los átomos orgánicos? Son aquellos átomos que nos han permitido y nos permiten manifestarnos en este plano físico. O sea, sin los átomos orgánicos no viviríamos. Carbono, hierro, magnesio, potasio, fósforo, calcio. Todos esos átomos son los átomos que nos permiten vivir, ¿no? Crear estructura. Y están los átomos inorgánicos, que son aquellos que no son compatibles con nuestra estructura. Sin embargo, son compatibles con miles de otras estructuras. Y la programación es que todos estos átomos se van transformando y moviendo información. Esa es la esencia. Y a partir de eso se forman cadenas. En nuestro caso, como seres vivos, orgánicos, se formó el ADN, ¿no? Y todo es transmisión de información. Se va transmitiendo la información, más información se va evolucionando, se va creando en distintas estructuras. Y es por eso que hay que entender que la naturaleza también corresponde a una programación. ¿Desde otro nivel? Sí. ¿Cómo era antes en la mujer? Estoy hablando de antes del Homo sapiens, civilizaciones pasadas. Hay una memoria. Y esto que voy a decir corresponde a una información que se contiene desde mi propia biblioteca, desde algún punto en los cuales fui parte de esa memoria, fui testigo, viví esa experiencia, porque esta información no me la ha entregado nadie, no la he canalizado,
no le he buscado en un libro, no, es una información que contiene mi ser y la voy a entregar. Aquel que resuene, resonará. Aquel que no lo sienta, sin ningún problema. Memoria de la Madre Mayor. Le hicieron dar a luz seres que no traían alma. La distorsión. En un momento, en algún tiempo de las civilizaciones más antiguas, la mujer o la energía femenina, el vehículo femenino, empezó a traer vida de seres implantados, es decir, envases. Nos empezamos a llenar en el proyecto con seres con falta de empatía. De que la mayoría de conciencias que anclaban en este proyecto tenían un nivel de conciencia. Todo se fue densificando, se fue volviendo más materia, y eso permitió que comenzaran a ingresar conciencias que no cumplían con los requerimientos o los requisitos para entrar en cuerpos biológicos y empezar a evolucionar. No. Ellos venían solo a drenar, vivir de otros. Hasta hoy vemos muchos de ellos, ¿no? En muchas familias, cuando ustedes ven a personas o familiares o amigos y dicen que esta persona parece que no tuviera alma, que no siente, o los psicópatas o narcisistas, ni siquiera pueden ser psicópatas o narcisistas, solamente están cumpliendo un proceso, vienen a vivir, a comer, a trabajar y no tienen ningún sentido de evolución de la conciencia. Son solo envases. Y bueno, cuando se empezaron a formar esos envases en este proyecto, la energía femenina empezó a entrar en una especie de ansiedad, de miedo, de no entenderse, porque para ellas, para el femenino, para la madre, representaba todo lo contrario a lo que ésta como ser añora o deseaba para el proyecto del servicio humano, ¿no? Existió una tecnología de absorción de seres que los cambiaban, ¿no? La madre gestaba desde una conciencia a un ser para que entrara y finalmente daba a otro, ¿no? Y era un ser absolutamente antiempático, que no era bueno, que podían cometer muchas cosas desleznables. Y eso generó en la gran madre una desesperación, ¿no? Una desesperación. Porque sentía y empezó a sentir esa madre, esa mujer. Y cuando digo esa mujer, estoy hablando de miles o millones en una época, en un momento de la historia, que no estaban cumpliendo con su labor, ¿no? Con la labor de engendrar seres sagrados a través del amor, ¿no? A través de ese amor de sus hijos nacidos, ¿no? Y entonces, en esa desesperación, se movieron muchísimas frecuencias a través de una nave artificial, que hoy aún está ahí, ¿no? Que es la luna. Pero estoy hablando de la luna artificial, no estoy hablando de la luna original. Y entonces se gestaron contratos álmicos, se gestaron codificaciones distintas. La mujer empezó a desear ser madre y traer hijos. Y entonces cuando esas madres empezaron a engendrar hijos y a traer hijos que no tenían ese nivel de empatía, de amor, que empezaron a ser seres que mostraban procesos desleznables, esa gran madre, ¿no? Esa energía o conciencia, ¿no? Desesperada en sentir que no cumplía su deber sagrado de traer hijos producto del amor, hijos sagrados que venían a ayudar, a coadyuvar al proceso, al proyecto humano, ¿no? Se gesta un pacto con una nave artificial que se presenta o que aún está para muchos como si fuera un astro extraordinario, ¿no? Y es la luna. Pero estoy hablando de la luna artificial, no de la luna verdadera. Y en este pacto, desde la conciencia, desde un nivel energético, la mujer, en su desesperación, asume y acepta traer hijos de manera desordenada, ¿no? Es decir, que vengan todos los que tengan que venir. Y eso es producto de una desesperación, pero también producto de un movimiento que se maneja a nivel de la conciencia de la gran madre de la mujer. Recuerden que en civilizaciones pasadas,
muy antiguas, cuando la mujer quería traer un hijo a la vida física, para eso ella entraba, tomaba la decisión. Primero tomaba la decisión. No es como ahora. Tomaba la decisión y al tomar la decisión concebía el hijo con su pareja y el cuerpo de ella físicamente entraba en un proceso de preparación. Es como cuando los animales entran en celo. Hay un momento, pero lo hacía la mujer desde una decisión. Y al decidir, su cuerpo físico, su cuerpo mental, estructural, biológico, químico, emocional, se reestructuraba y se estructuraba específicamente para atraer y dar vida. Y entonces gestaba toda la posibilidad de fecundar, de quedar embarazada, de llevar al hijo. Pero esta era una decisión de ella. Y fue en este proceso que sufrió, en los cuales empezaron a llegar muchos avatares y muchas clonaciones de seres que no tenían envase, que no tenían alma, que no tenían una conexión crística, y empezaron a poblar el proyecto humano o anterior a la civilización de Lemuria Atlántida, que hubo una desesperación desde la conciencia de la madre, y ahí se gesta un pacto, y entonces se desprograma la madre. Al desprogramarse, se desprograman las células, se desprograman las hormonas, se desprograma todo, y todo empezó a pasar de manera supuestamente espontánea. Y en ese afán de querer quedar embarazada y de traer seres coherentes, amorosos, sagrados, que coadyuven al proyecto, se obligó por una especie de contrato álmico engañoso, ¿no? A cambio de permitirse, se permitió ella, se dejó, se permitió siempre quedar fecundada sin su autorización, sin su elección y sin su conciencia, cada vez que tuviera relaciones sexuales. Y hoy pasa lo que pasa: cada 28 días, la sangre, que no es usada en el cuerpo de la mujer, estrógenos y progesterona, las hormonas principales que forman el cigoto, se salen de la mujer cada 28 días, ¿no? Y esto va a permitir que la mujer, en cierto momento de esos 28 días, al tener relaciones sexuales, quede embarazada. Y esto se ha permitido que muchas plataformas de casas cósmicas trafiquen esa energía de la mujer a través de la sangre. No solamente a través del sexo, sino a través de la sangre. Toda esa sangre perdida. Miles de millones que hoy siguen traficándose, de mujeres que botan esa sangre y que cuando llegan a la época de la menopausia también sufren una serie de movimientos profundos. Ha traído una serie de dificultades y cambios en la salud hormonal de la mujer. Y esto hay que verlo desde este punto, porque si solo nos quedamos evaluando el punto biológico, el punto físico, nunca vamos a tener el rompecabezas completo. Y es que esto que estoy diciendo para muchos aún resulta demasiado alocado. Pero este es el tiempo en el cual se están entregando nuevas frecuencias de información para que podamos reconocer. No es tan importante la historia, es importante lo que nosotros representamos. Y en el caso de la menstruación, la mujer perdió el control, el dominio de sí misma. Fue desprogramada y no se ha vuelto a programar. Por eso es que es importante que la mujer empiece realmente a reconocer que antes que ser un cuerpo físico-biológico, es una programación de varios paquetes, software de información, que ella puede volver a dominar, puede volver a controlar. Esto parece alocadísimo, parece salido de una película de ciencia ficción. Bueno, nosotros somos un programa biológico
Y en ese programa biológico contenemos pensamientos, que son nuestros programas mentales, contenemos emociones, que son nuestros cuerpos emocionales, y contenemos cuerpos sutiles, que es nuestro espíritu, nuestra alma. Y cada uno responde a una programación. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes, entregamos ese nivel a la conciencia. Y permitimos que nuestra conciencia, que es un estado superior a nosotros mismos, empiece a reordenar y a reprogramar todas esas desprogramaciones que tenemos adentro. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué sucedió esa desprogramación de la mujer? ¿Por qué cayó? ¿Cuál fue la intención? Llenar el planeta de muchos seres que no venían a cumplir su verdadero propósito. Y tener tantos hijos durante tantas generaciones, y al haberse sentido responsable de esa carga genética negativa, hoy en día muchas mujeres no quieren saber nada con los hijos. Porque el proyecto humano se llenó de tantas conciencias. No estoy diciendo todos, pero las 3/4 partes de conciencias que habitan el planeta no saben qué vienen a hacer acá. Porque fueron conciencias que empezaron a entrar que no tenían un propósito. Se metieron, como ya lo he explicado antes, por solamente querer vivir la experiencia del proyecto humano como una experiencia más. Y eso les favoreció a la administración anterior y a las razas que estaban acá para drenar energía. Así se convirtió en industria. Así nos fuimos convirtiendo en industria energética. Por eso arriba hay tantas casas cósmicas, hubieron tantas casas cósmicas que traficaban con nuestra energía sexual, femenina, energía del dinero, energía de la preocupación. Todo eso es energía. Y esa energía, así como ustedes acá trafican el dinero, trafican la droga, traficamos armas, traficamos terrenos, traficamos tanto. Bueno, arriba todo eso se trafica en energía. Y cada energía está estructurada. Al final es lo mismo. Esa es la razón por la cual hoy muchas mujeres sienten un rechazo hacia traer hijos. Porque en el fondo están diciendo, claro, dicen, yo no quiero traer un hijo a vivir algo que no están preparados para vivir. Claro, no están preparados para vivir muchas conciencias. Pero antes de eso tienen que hacerse conscientes de esto que estoy diciendo, para volver a programarse. Hay mujeres que traen hijos con miedo, mujeres que traen hijos con síndrome de rechazo, ¿no? Y ya se genera desde el nacimiento esa ruptura emocional que puede llevar toda una vida a descubrirlo, ¿no? El femenino llega a su máxima realización cuando se prepara para ser madre. Y cuando es madre, que eso no significa que todas estén obligadas a hacerlo, realiza esa máxima encomienda. Cuando esa madre sintió que esa máxima encomienda no estaba siendo cumplida, hizo lo que toda madre hace aquí. ¿Qué hace toda madre cuando su hijo no está por el buen camino? Lo que sea. Malabares, milagros, incluso lo tapa a su hijo. No importa, Bueno, esa conciencia de la gran madre, miles de años atrás, se desprogramó para creyendo que trayendo más hijos al mundo podía arreglar el asunto. Y nunca entendió que fue parte de una desprogramación de la administración planetaria con las razas que estuvieron en contubernio. Hay que entenderlo así. Hay una programación a través de la luna artificial para que la mujer quede lista y ser fecundada cada 28 días. Y de esta manera pueda ser rápidamente drenada energéticamente con mayor facilidad. Ahora muchas mujeres me dirán, ¿y cómo hacemos, Alexis? ¿Qué hago? Lo primero, hacernos conscientes. Hacerse consciente significa empezar a tener el dominio sobre uno mismo. Siempre nos hicieron creer que la conciencia es algo que está ahí, pero la conciencia lo es todo, porque tu conciencia es quien ha diagramado toda tu vida. Y cuando tú te haces consciente de todo esto, te das cuenta, vuelvo a decir, y te haces consciente de todo lo que eres, pensamientos, ideas, juicios, palabras, reacciones,
sentimientos, emociones, deseos, necesidades. Te haces consciente de que todo eso responde a una programación. Cuando eres consciente de eso, recién ahí te puedes dar el lujo de desprogramar todo eso. Y cuando desprogramas eso, transformas todo tu cuerpo. Esos llamados milagros se dan. Es un proceso, pero es un proceso de la conciencia. La conciencia se empieza a expandir, pero para eso debe hacerse consciente de lo que se permitió, de lo que se dejó, de lo que se hizo. Y le hemos entregado, como dije al principio, a ese concepto, por ejemplo, de la naturaleza, de la divinidad, como si fueran cosas externas, ¿no? Como si desde afuera nos hubieran programado. Sí, hay una programación externa de genetistas, pero una vez que estamos anclados al cuerpo, el cuerpo físico, al avatar biológico, el único o la única dueña o dueño somos nosotros mismos. Nadie más desde afuera. Por eso, Dios eres tú. Porque Dios te entrega esa configuración para que tú te hagas responsable. ¿De qué vale de que tú tengas este cuerpo, que tú vivas todo y al final sea el Dios de afuera el que te controla, el que te mueve, el que te deja? Es una falta de responsabilidad total. Ya es hora de hacernos conscientes de esto. Mujeres, a controlar su energía femenina, a darse cuenta que todo fue parte de una programación y hacernos conscientes de que esa menstruación, desde un nivel más alto de la conciencia, utilizando todas las técnicas, la meditación, la biodescodificación, la constelación, pero sobre todo desde un punto distinto de la conciencia, pueden cambiar todo eso que se llama miomas, pólipos, sangrados, todos los problemas que tengan que ver con las hormonas femeninas. Háganse conscientes de que sus hormonas no son loquillas que están ahí moviéndose y que se activan cuando les da la gana. No, cuando ustedes, primero, están limpias, quiero decir, desparasitadas, cuando controlan sus emociones, cuando sean conscientes de sus pensamientos, cuando se alimentan bien y cuando se hacen conscientes de que todo eso es parte de una programación, sus hormonas van a responder distinta también. Pero hay que trabajar todos los cuerpos. Hay que estar alineados y ser coherentes. La verdadera sanación es interna, no es de afuera. Ni siquiera es física, es desde la conciencia. Hay que hacernos conscientes desde el siguiente punto. El linaje y clan femenino en la mujer contienen una programación básica. ¿Cuál es esa programación básica? Procrear. La mujer termina siendo madre porque el programa que se instaló distorsionando la verdadera experiencia evolutiva de la mujer o del femenino se impuso. Y entonces, cuando hablamos de las relaciones sexuales y hablamos del periodo menstrual de la mujer, estamos hablando de una programación biológica. Y aquí voy a demostrar cómo la biología es solo parte de una programación mental. A través del tiempo, a través del espacio, a través de las distintas generaciones, se han ido construyendo capas tras capas de creencias, de formas de mirar y de ser y de hacer. Y en el linaje femenino, como dije, la gran idea que se persigue es procrearse. La mujer debe quedar embarazada. Y en el hombre solo debe fecundar. Fecundar y ser fecundada. Bueno, tenemos que arribar a una expansión de conciencia de lo que significa la sexualidad en la mujer y el hombre.
esta expansión de conciencia nos tiene que hacer ver que ya no es lo más importante fecundar y ser fecundada. Ya no es el único proceso, porque muchos de nosotros estamos entrando a otro nivel. Lo voy a explicar. Cuando la humanidad, como hoy la conocemos, se densificó tanto y se volvió solo materia, el periodo de vida, de existencia en esta línea de tiempo, en este espacio, empezó a cortarse. Entonces, hoy el rango de vida es 70, 80, 90 años, no más. ¿Qué sucedía con ese rango de vida? Llegabas a los 70, 80, 90, acababa tu vida, salías, entrabas al sistema holográfico de la reencarnación y volvías. Pasaban 70, 80, 90 años y volvías. Y entonces se cumplía el ciclo karmático que beneficiaba a todas esas razas y esa administración para que la industria siguiera moviéndose. Densificaron tanto el cuerpo, desconectaron tanto el cuerpo de la conciencia que nosotros hemos pensado que somos solo cuerpo. Y que el sexo solo sirve para crear más materia. Procreación. En realidad, si nosotros expandimos la conciencia desde ese nivel sexual, vamos a entender que el sexo nos puede acompañar de distintas formas, a distintos niveles, sin necesidad de estar procreando. Porque hoy, al sutilizarnos más, al volvernos más conscientes de que somos otros cuerpos, evidentemente vamos a lograr la posibilidad de tener una experiencia de vida mucho más larga. 150, 300 años, hasta llegar a 600, 900 años. Porque mi experiencia me va a permitir trascender en evolución en este plano. Quinta dimensión, sexta dimensión. No tengo que morir a los 70, 80 para volver. Por eso tenemos que trascender todos estos aspectos de la sexualidad biológica, de la programación biológica. Y la única forma es desprogramarnos para volvernos a programar a otro nivel, reconociéndonos como seres cuánticos, dispositivos cuánticos que vamos elevando nuestra frecuencia, elevando nuestra conciencia y moviendo todos nuestros cuerpos a otros niveles. Con eso vamos a lograr trascender la expectativa de vida tan corta que hoy tenemos como materia, como cuerpo, y experimentar un nivel evolutivo de experiencia mucho mayor. Tenemos que volver a esos puntos que fueron cercenados con una intención clarísima de que nos volviéramos una industria de pollo. Se los pongo así, es muy simple. Lo mismo que hacemos con los pollos. Traemos a los pollitos o las vacas, ¿no? Los hacemos crecer una cantidad de tiempo, les inyectamos, los hacemos grandes, gordos, los matamos, los comemos y volvemos a lo mismo y estamos ahí. Pero eso es una industria artificial, y con eso no estoy diciendo que no deben comer aves ni deben comer carnes, no. Debe haber otra relación con los animales que se entregan. Pero si los volvemos industrias y no permitimos que su crecimiento, su nivel evolutivo avance, pues estamos simplemente viviendo un proceso artificial. Y eso es lo que hoy aún somos nosotros. En los niveles sexuales, en los niveles de energía sexual, mujer, menstruación, hombre, todo lo que tenga que ver con el aspecto sexual, aún estamos en un nivel muy básico, muy instintivo, muy artificial. Han estado manejando para irnos, volver y seguir entregando esa energía. Si queremos salir de ese punto, tenemos que hacernos conscientes de la clase de avatares que somos, de ese nivel y esos dones que tenemos, y ponernos en práctica, empezar a movernos, empezar a conectarnos con nuestra intuición, con nuestra telepatía, con todos esos poderes que están ahí, que son programaciones que tienen ahí nuestras células. Solo que, como nos han programado para creer que todo eso es ciencia ficción y que no, que Dios está afuera y que Dios es el único que me va a hacer, dime cuándo ha venido Dios y ya te ha hecho moverte a otro punto. Sigues en lo mismo y vas a seguir así porque ese Dios que tú crees es un reptil. Y ahí está esa entidad reptiliana drenando toda la industria de todos aquellos que siguen esperando para afuera. A moverse desde otro punto de la conciencia y a conectarse con nuestra sexualidad a otro nivel.
reconociéndonos como dispositivos cuánticos que tenemos muchos niveles para poder engendrar seres y nosotros mismos convertirnos en seres multidimensionales en esta misma línea de tiempo.